Hola, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook, de la página, por supuesto, del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Estamos, como todos los miércoles, un ratito compartiendo acerca de libros, algunas reseñas, algunos textos, a veces también tomo un ratito para leerles algo de lo que venimos trabajando y lo que venimos analizando. Me voy a meter directamente un poco, de alguna manera, además de saludar, por supuesto, como hacemos siempre, el saludo de apertura para los que están ahí conectados en vivo y para los que se suman después o durante la semana. Siempre está ese saludo ahí, por supuesto, pero quería ir directamente, de algún modo, no sé si es una continuación exactamente, pero sí venimos trabajando acerca de un poco el género epistolar. Habíamos arrancado con Dormir al Sol, de Bioy Casares, donde, bueno, toda la novela de Bioy es una carta que envía el protagonista a un conocido suyo, donde va a contar toda la historia. Si bien es cierto que no es una novela muy extensa, pero es una novela. Y ahí habíamos arrancado un poco con este género. Estuvimos después con Boquitas Pintadas, donde también no solamente es lo epistolar, sino que también, como habíamos visto, hay un recurso, el recurso del collage, donde el autor, Manuel Puig, va a tomar distintos insumos, podríamos decir, para producir su texto literario, que pueden ser anuncios del Diario del Pueblo, algún informe policial, algún folleto de algún comercio. Bueno, todo sirve para ese álbum, ese collage cinematográfico de Boquitas Pintadas, maravilloso realmente, que bueno, también siempre recomiendo a veces libros que ya quedaron allá lejos y hace tiempo, son nuestros clásicos, y hoy leerlos me parece que tiene también un especial interés, porque podemos como hacer análisis que van más allá de la literatura. Bueno, ¿cuánto cambió nuestra época, por decirlo de algún modo, el mundo en el que vivimos en relación a ese mundo que ubica Manuel Puig, que ubica Bioy en Dormir al Sol? ¿Qué cosas podemos encontrar todavía, ciertos residuos, digamos, o cierta huella de aquel estilo de vida? Por supuesto no había uno solo, digamos, ¿no? Pero pensando un poco esto que también habíamos hablado del costumbrismo, del folletín, que un poco, bueno, Boquitas Pintadas hace un homenaje y también una sátira del folletín de los años 40. Y me puse a buscar, digo, bueno, me gustaría seguir ahondando en este género epistolar, siempre cerquita. Estamos, como se habrán dado cuenta, trabajando básicamente literatura argentina. En algunos casos nos extendemos un poquito más, pero estamos acá con el saborcito local, que por supuesto es muy encomillado, muchas influencias de otros referentes y otros escritores que van más allá de la frontera. En este caso, me había enganchado en buscar qué otros referentes y ejemplos había de este género epistolar. Y bueno, más allá de los clásicos que ya nombré, tenemos, bueno, me faltó decir que Boquitas Pintadas, lo que pasa es que ya lo vengo diciendo en ediciones anteriores, pero es de 1969, aparece publicado en 1969, y Dormir al Sol de Bioy es de 1973. Después también, famosísima, quizá no lo más famoso o difundido de Cortázar, pero sí Cartas de Mamá, año 1959, que en realidad es técnicamente, digamos, es un cuento largo que está incluido en el libro Las Armas Secretas. Y su estructura depende totalmente de la correspondencia que llega de Buenos Aires a París, ¿sí? Entre, bueno, las cartas de mamá, ¿no?
para que, bueno, si lo tienen ahí en la biblioteca, si tienen ganas de chusmearlo y de buscarlo. Después también aparece el género epistolar, no solamente son cartas tal cuales las conocimos en otra época, sino el género epistolar digital, donde, bueno, el email, el correo electrónico es una carta. Hay una producción muy interesante que escribieron Olivia Gallo y Tamara Talesnik, de 2021, que se llama Intranquilas y Venenosas, que es de alguna manera un recorrido, una bitácora de la cuarentena, donde las autoras plantean un intercambio real de mails que, bueno, reflexionan sobre el encierro, sobre la amistad, sobre la ansiedad. Bueno, hubo muchos proyectos artísticos, por supuesto, algunos tuvieron la función de estar ahí en ese momento y otros han trascendido. Voy a aprovechar que veo que hay varios que ahora sí me han saludado, ya me extrañaba. Tengo a Teo, hola Cora, hola Marta, hola Estela, y bueno, a los que después también se suman, siempre nos gusta de alguna manera saber que hay alguien que en este momento está ahí, y bueno, aprovecho para pedirles, reiterarles el pedido de que den un like en la página, eso siempre ayuda a que el algoritmo nos muestre más, así que dame un like cuando termine la transmisión, lo podés hacer en el mismo momento que estás conectado, y si no te gusta dar un like, que bueno, no perjudica nada en absoluto, pero también reenvíalo, para que, bueno, que esto circule y llegue a más gente. La idea es eso. Hoy estoy en primera fila, dice Diana. Muy bien, ahí, muy bien. Qué bueno, me encanta esa idea de que estamos, ¿no?, en un escenario, en un aula, ¿no?, en un escritorio. A veces me cargan porque, claro, en este momento, en esta altura del año, una obviedad, acá en Buenos Aires hace mucho calor, pero yo en general suelo estar con la puerta cerrada, yo cuento el cuento el backstage, estamos somos un grupete ya de confianza, entonces me pongo esto porque a veces tengo frío, entonces el otro día creo que Marta me decía, qué graciosa con el saquito, ¿no? Claro, luego parecer una ridícula, pero bueno, lo importante es estar cómoda para, bueno, poderles transmitir también a ustedes comodidad y alegría y no incomodidad. Entonces, Intranquilas y Venenosas de Olivia Gallo, Tamara Talesnik. Este año tengo que aceptar, este año no le dediqué al carnaval, hacía varios años que siempre desde este espacio algo hablaba del carnaval y por supuesto el carnaval y la literatura, este año no, espero que lo hayan pasado lindo, no sé si alguien hizo algo particularmente, si alguien se fue a algún curso, si alguien tuvo la oportunidad de estar en algún lugar donde esté el espíritu del carnaval, me escriben y yo encantada. Otra es una novela que del autor se llama Julián Pilati, es Las cartas que no te dije, de 2023, muy reciente, una novela de nueva era que explora la ausencia y el desamor en los años 80 y 90 en la Argentina. Julián Pilati, no leí nada de él todavía, pero bueno, ahí tenemos algo interesante para rastrear. Me encantan estas pequeñas listas, porque bueno, es como ir, ¿no?, descubriendo, redescubriendo en algunos casos, y es interminable, uno puede pasarse la vida entera buscando material y compartiéndolo, eso está muy bueno. Después también tenemos de Pablo Ramos, 2024, El hambre y el arcángel, una carta de amor póstuma al músico Gabo Ferro, construida a partir de mails y audios compartidos durante la creación de un disco, ¿sí? Y después otras joyas del género, y una joya también la autora, Papeles de Ana, de María Inés Krimer con K, una mezcla de novela epistolar y memorias, ¿sí?, que recorre la identidad de una mujer
y su relación con la escritura. Papeles de Ana, María Inés Klimer. Bueno, ahí hay bastante. Y también, en otro tono completamente diferente, Silvina Friedman tiene un libro que se llama Cartas a Rufina, que, bueno, como bien ya lo dice el título, una madre que fue diagnosticada con cáncer, le escribe a su hija y le habla del proceso de sanación, de recuperación, ¿no? Como de alguna manera el cuidado que no le puede dar en ese momento, porque estaba ocupada de tratarse y de curarse, de alguna manera, como el cuidado también se puede ejercer a través de la palabra, ¿no? Acá dice Diana, recién se abrió. Habría un punto, lo que pasa es que a lo mejor a veces tiene que ver con la señal de uno, vaya a saber. Siempre hay partes en la tecnología que quedan ahí en el misterio. Pero bueno, siempre igual, yo sé que canso de repetir siempre lo mismo, pero siempre hay alguien que dice, ah, mira, me había olvidado de eso, que queda grabado, así que lo podés ver al principio. Entonces ahí en este listadito, digamos, tenemos para entretenernos bastante de pensar el género epistolar. Después, por supuesto, si ya ampliamos el mapa, y ahí ustedes también, yo muy contenta si me mandan ustedes algún autor, autora, no hace falta que sea argentino, yo elegí esto porque bueno, vengo trabajando ya, estamos trabajando en el taller de los viernes, el presencial, empezamos a analizar un libro de Martín Cohen, ¿sí? Me acuerdo, estamos trabajando con esto del recuerdo personal, de observar los recuerdos, del archivo que todos tenemos, ¿sí? La memorialística, bueno, en fin, hay mucho para trabajar ahí. Algo seguramente va a haber un cruce de esto porque nos estamos aproximando. Ustedes saben que los géneros, bueno, no siempre son tan taxativos y tan claros, donde hay elementos de distintos géneros, que eso además es una característica propia de la literatura actual, ¿sí? Actual y no tan actual, ahí cuando uno ve que todo tiene influencia de todo, ¿no? Estábamos nombrando hace un ratito a Manuel Puig, y bueno, lo que hace Manuel Puig hoy está de última moda, digamos, ¿no? Lo digo bien, ¿eh? No lo digo porque esté de moda o porque hay tendencias, vamos a decir, en todo, en la literatura también, ¿por qué no? Donde, bueno, es muy común hoy que una historia se nutra de elementos que aparentemente no son propias de la narrativa o que pertenezcan a otro género, ¿no? Entonces, bueno, del periodismo, ¿no? El horóscopo, carteles en la calle, un QR que de repente lees el texto y te permite escuchar una canción porque el QR te lleva a una grabación donde vos podés escuchar determinada canción. O sea, el libro, el acto de leer, el libro objeto, que ya no es solamente en papel o electrónico demás, pero también hay una combinación que en muchos casos, si hay una historia linda y está bien contada, ¿no? Todo eso, todo lo demás, hace que sea una experiencia donde se mantiene, por supuesto, la palabra escrita, que es la base, pero también se suman otras cuestiones. Acá dice, no me llega el sonido. Bueno, avíseme a alguien más si no. Siempre chequen. Puede ser que yo también tenga la señal inestable. En eso nadie zafa. Entonces, hoy leer, más allá del libro en papel, los libros en papel inclusive toman cosas, con esto, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, un QR que te lleva a otra, ¿no? Que te lleva a una entrevista de la autora hablando de X tema. Entonces, a mí me parece muy interesante, lejos de bajarle el precio a la lectura convencional, digamos, me parece que le suma. Ahora, cuando la historia no es buena,
cuando no hay oficio, cuando un texto es simplemente oportunista y meto tal o cual temática porque sé que está de moda y que... Ahí, bueno, pasa con las cosas cuando no hay compromiso, cuando no hay seriedad, ¿no? Después, por supuesto, puede ser súper moderno, súper postmoderno, mezclar todo y que el resultado sea bueno. Entonces, lo importante, creo que eso no cambia, que es que haya conocimiento, esfuerzo, ¿no? de quien está, digamos, se embarca en esta aventura que es la escritura. Pero es cierto que, bueno, hay distintas formas de experimentar con la escritura, y esto de mezclar, ¿no? Elementos no es algo que empezó ahora. A mí me gusta siempre buscar antecedentes, ¿no? Buscar antecedentes de, bueno, ya lo tienen a Puig, ¿no? Allá en los 60 ya traía elementos de otras disciplinas o otros formatos que era de vanguardia en ese momento. De hecho, bueno, marcó camino, ¿no? Abrió camino. Bien, algo que también quería comentarles, a ver si lo tengo acá. Y bueno, ahí espero que se haya resuelto si alguien no escuchó el sonido. Algo que me gustaría simplemente como darle un lugarcito en estos minutitos finales. Yo mencioné a María Inés Krimer, ¿sí? Y su libro Papeles de Ana. Es una novela de iniciación, que también es interesante pensar esto. ¿A qué llamamos novela de iniciación? ¿No? A ver qué idea tiene cada uno de esa denominación, como para... ¿A qué entendemos por eso? También se usa en las series, en las películas. Está, digamos, es un homenaje a la literatura epistolar, ¿sí? A la práctica y a la reivindicación del fragmento, esto de cuando un fragmento es bueno, ¿no? Cómo de alguna manera funciona como un ADN, donde nos puede condensar sentido, el sentido de esa obra, ¿sí? Desde diferentes perspectivas, Papeles de Ana, que es la 10ª novela de María Inés Krimer, después escribió más, yo estoy leyendo algo que tiene 5 o 6 años, o sea, la novela apareció también en pandemia, no sé si la escribió en pandemia, apareció en pandemia, y plantea un viaje a los años 60, ¿sí? O sea, la novela está ambientada en los años 60, como aprendizaje y descubrimiento, dice Luciana de Melo, que es la nota de Radar que estoy leyendo, dice, como aprendizaje y descubrimiento de aquello que la historia opacaría por la tragedia argentina de los años que siguieron. Y tenía ganas de despedirme con este pequeño texto de María Inés Krimer y este análisis. Hay una escena que contiene toda la complejidad de la simpleza. Esto lo dice la periodista Luciana de Melo para Página 12, Suplemento Cultura. Dice, hay una escena que contiene toda la complejidad de la simpleza. Tanto es así que parece emerger de un sueño nítido, en el que se compromete todo lo que no está dicho con palabras. Padre e hija salen de pesca, navegan por el gran río Paraná. Entre el agua y los camalotes puede nadar el peligro, agazapado y al acecho. La niña recuerda una historia repetida entre los pobladores del lugar. Las bestias también pueden ser arrastradas por el agua y sorprender a quienes no sepan ver de lejos. Ella entonces va escribiendo en su cuaderno a qué se dedican los maridos de las mujeres que la rodean. El padre le pregunta qué está escribiendo. Ella solo atina a decir nada. Cierra el cuaderno y se acuesta
en el piso de madera del bote. Se prepara para escuchar de la boca de su padre la historia del nadador que unió Rosario con Buenos Aires. Él se detiene en los detalles. La gente que lo alienta desde la orilla, lo que come el nadador para poder seguir camino. Ella lo escucha y toma nota de la manera en la que él habla. Le gusta su tono seco y sin estridencias. Entiende que sus pensamientos son como la línea que se tira dentro del agua. Una espera que se hunde y se mece, que se hunda, perdón, está mal escrito, y se mece en la oscuridad despejada del río. Antes y después de este capítulo titulado Abertondo, sabremos muchas otras cosas sobre la niña del bote, pero sin duda esta escena cifra todas las claves de lectura de Papeles de Ana. Bien, vuelve otra vez, ¿no?, la narrativa de provincias, ¿sí? Porque bueno, ahora voy a ver si me quedo un poquito acá para seguir leyéndoles, que me gustó. El río de dos corazones, una naturaleza que habla, el peligro, la herida, la estela de un río, la relación del padre y la hija. Y acá también aparece este elemento de la narración fragmentaria y transversal, donde aparece un personaje que, si bien se va a dar a conocer y vamos a conocer a lo largo de la lectura, no se llega nunca a conocer del todo. Y sin embargo, o por eso mismo, queda impregnado de matices y misterio en una historia que no acaba. Y el recurso para lograr ese relato, la autora tiene mucho de ensueño, son las cartas. Krimer escribe un homenaje a la literatura epistolar y no lo hace de manera inocente. La carta, hace ya tiempo en desuso, es un género del margen. Tiene como tal una potencia narrativa en sí misma. Quien escribe una carta está cifrando una época, una pregunta, un ordenamiento de los acontecimientos que a veces la espera resuelve y otras no. Hay un contar desde los bordes, desde la intermitencia, porque desde el remitente hasta la posdata, el trayecto de la carta es tan incierto como el de un cuento, una novela, la obra de una vida. ¿A dónde va lo que escribimos? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cómo y cuándo será leído? Y yo podría agregar, y lo que leemos, ¿no? También, porque y este formato ni hablar, esta carta de alguna manera, ¿no? Las cartas, el género, nos pone en un lugar muy, muy importante. Primero, esta idea, por supuesto que no siempre son cartas reales, en muchos casos, ya esto lo hemos hablado cuando hablamos de diarios íntimos, cuando hablamos de autobiografías, que no hay que olvidarse que hay una obra literaria, aún en aquellos casos que está bien cerquita de la vida del autor o de la autora, hay una construcción, y menos mal, porque eso hace que sea bello, que sea ameno para leer, que nos enganche, que son las técnicas. Entonces decía, en las cartas hay algo también que pasa como en el diario, que nos pone a todos como un poco en ese lugar de que estamos metiéndonos en vida ajena. Y eso no vamos a decir que no es maravilloso. ¿Quién puede decir que no? Espiar un poquito en la intimidad de otro, ¿no? Aunque sepamos que es una novela y que hay una construcción ficcional en formato de carta, ¿sí? Lo cual no le quita mérito, al contrario, es mucho más difícil, porque nosotros como lectores tenemos que creernos, mientras dura la lectura, todo el tiempo, en ese como si, el tono, las palabras que usa el escritor o la escritora nos tienen que convencer de que estamos leyendo una carta, ¿sí?
Entonces no es tan fácil, es bastante difícil. Pero ahí, además de la curiosidad, también hay algo que me parece interesante en el tema de las cartas, es que o nos ponemos de quien la está recibiendo, de alguna manera como lectores nosotros podríamos ser los destinatarios de esas cartas, o nos ponemos como remitentes, ¿no? Es muy fácil buscar algún lugar, o ambos, o elementos de uno y otro. Por supuesto que eso no siempre se va a dar con tanta claridad, ni tan prolijo, pero esta idea de lo testimonial, lo íntimo, que de alguna manera pasa con los diarios, ya vamos a hablar también de los diarios íntimos. En algunos casos, muy conocidos son los diarios íntimos de escritoras y escritores, o de personalidades. Pero también hay novelas donde determinado personaje, en general, bueno, protagonista, no siempre, pero escribe un diario. Pero no es el diario del escritor, sino que es el diario del personaje. Y que bueno, es un recurso muy interesante porque hace que uno pueda conocer cosas del personaje que a veces la trama sería más complicado desarrollarla para quien escribe. Entonces, como para ir cerrando el cafecito de hoy, me gustaría que quede dando vueltas ahí, flotando en el aire, este nombre. Yo debo reconocer que si bien había oído hablar de ella, no es una de las escritoras que más cito y conozco, y me parece que realmente quiero subsanar esto rápidamente porque me siento que me perdí algo muy importante, así que bueno, este mismo entusiasmo espero poder transmitírselo para que la busquen. Quizás alguien ya la ha leído, la conoce. En este momento creo que tiene 70 y pico de años, sino un poquito más, por ahí. Y me parece que bueno, que a veces como que suenan siempre los mismos nombres, que está muy bien, pero que está bueno no siempre quedarse con ese puñado de consagrados y consagradas que lo tienen muy merecido, sin duda, pero que hay un universo de escritoras, en este caso, una escritora talentosísima, no nacida en Buenos Aires, además, eso también me pareció interesante, no por nada en particular, pero que no, porque podría haber no nacido en Buenos Aires y hablar de Buenos Aires, tal vez que nos cuenta en su obra otros paisajes distintos, otros ritmos, ¿no? Así como decíamos Puig, que nos hablaba de su pueblo. Bueno, acá también, ¿no? Poder tener una visión que no sea tan porteño-centrista. No se termina en Buenos Aires ni empieza todo en Buenos Aires, hay otro mundo, ¿no? Fuera de Buenos Aires. Entonces me parece que también desde ese punto de vista es interesante. Bien, les voy a agradecer un montón, espero que quienes hayan tenido algún problemita técnico lo puedan después ver grabado. Siempre me gusta que se acerque la gente que siempre acompaña y que se acerquen otras personas. Por supuesto que me entusiasma y me da muchas ganas de seguir adelante con esta iniciativa de Café Literario. Así que muchas gracias, el placer ha sido mío, siempre les digo, y es de corazón. Así que bueno, me quieren escribir, ya saben, a mi mail, o dejan algún comentario y yo me ocupo de contestarles. Gracias, chao, chao.